Parashá 24, Vaikra. Esta parashá se llama y llamó, Vaikra. Yahweh llamó a Moshe. La Haftará que corresponde a esta parashá, que es la Haftará 43. Isaías capítulo 43. Quiero que hagamos esta conexión que tiene esta Haftará con la misma parashá, ya que la parashá nos habla un poco de ofrendas, pero bueno, ¿cuántos estudiaron la parashá esta semana? Amén. Lo que está haciendo efecto lo que estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Tenemos que volver al honor de hijos de Yahweh. El pueblo de Israel, cuando se instaló en honor, su tiempo estaba dedicado a la Torá, antes que a la diversión o al placer. El día que ellos decidieron dedicarle tiempo a la diversión y al placer, fue el día en que pecaron, cuando decidieron hacer un becerro de oro, hacer una deidad para adorarla. Ese día se dedicaron a la diversión, ese día se dedicaron al placer, y fue pecado para el pueblo de Israel. Entonces un pueblo que está en el honor y la dignidad dados por el Eterno, es un pueblo que anda y camina, respira, vive Torah. Es un pueblo que vive la Torah. Ayer escuchaba un fragmento de una porción hablada por el rabino de Lubavitch. Yo sé que obviamente son rabinos que no han creído en Yeshua, pero tienen muy claro el concepto de la Torah. Y creen que vendrá el Mashiach, porque un día recuerde que los dos seremos un pueblo. ¿Qué es lo que quiero rescatar de ahí, de lo que escuchaba de él? Estaba dando una clara enseñanza de qué era vivir Torah, qué era andar en Torah, qué era practicar los misbot. Y me movía al corazón esa enseñanza que escuchaba, una cuestión de 10 minutos, de lo que es vivir Torah, andar en Torah, caminar en Torah, respirar Torah, ver Torah. O sea, todos nuestros sentidos concentrados en su Torah. Cuando concentramos todos nuestros sentidos en su Torah, vamos a estar en una conexión. Y el tema de las ofrendas, hay el primer punto de las ofrendas, las ofrendas quemadas. Ahora vamos a empezar a estudiar una a una. Las ofrendas quemadas. La ofrenda quemada representa el todo, todo mi ser, mis sentidos, mi mente, mis pensamientos, mis acciones, mi caminar, todo mi ser ofrecido a Yahweh. Por eso la ofrenda toda se debía quemar y salía el olor fragante delante del Eterno. La ofrenda quemada. Ahora, todas estas ofrendas que se establecen cuando se hace el llamado a Moshe son ofrendas que tienen también una tipología y conexión con el Mashiach. Y por eso quiero, antes de empezar a hablar ya allá en la porción, quiero tomar en cuenta la Haftará. ¿Quién se toma el trabajo de establecer la Haftará? No fuimos nosotros. Nosotros, en cuanto a lo que es el orden del Haftará, seguimos el orden de nuestros amados hermanos Yahudí. Entonces la Haftará la conectan ellos, en la forma como la organizaron, Torah y Haftará. Lo que me impacta es la relación que hay, porque en la parashá Vaikra estamos hablando de una serie de ofrendas, y vemos las clases de ofrendas y cómo se ofrecían las ofrendas. Ahorita les hablé un poquito de la ofrenda quemada. Yeshua se entregó a sí mismo. O sea que él se presenta también como una ofrenda quemada. Y entonces, cuando vemos a Yeshua en medio de las ofrendas,
lo podemos conectar con el profeta Isaías, pero lo más tremendo es que aquí vemos con claridad la unicidad. Versículo 10, 43, 10. Estábamos ahí con el hermano Carlos haciendo la lectura y apenas nos miramos ahí, ¿cierto? Dice el versículo 10. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh. Mi siervo que yo escogí. Miren esto, ¿cómo es? Esperen. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh. Mi siervo que yo escogí. Cuando vemos esto desde la perspectiva de la gramática, pareciera no encajar o no tener sentido. Ustedes son mis testigos, declara Yahweh. Pero luego está diciendo que Yahweh, mi siervo que yo escogí. En otras palabras, es una forma de referirse que Yahweh es el mismo siervo escogido, quien está declarando esa palabra. Quien está declarando la palabra. Hay que tener el entendimiento gramatical, pero a través de la exégesis. Porque si yo trato de tener el entendimiento gramatical a través del castellano o del idioma actual, la frase parece no tener sentido. Pero cuando yo lo llevo a la exégesis y tengo el entendimiento de quién es Yeshua, el Cordero, aquí Yahweh me está diciendo, ustedes son mis testigos. ¿Lo declara quién? Yahweh, mi siervo que yo escogí. O sea que vemos a Yahweh hablando desde dos dimensiones. Desde su dimensión donde Él lo contiene todo, donde todo está dentro de Él, donde Él es el creador, donde de Él no hay nada fuera de Él, y desde la dimensión donde la tierra no podría resistirlo. Pero luego, cuando lo declara, lo traslada a la dimensión donde se hace siervo, donde toda la deidad habita en un siervo para que no destruya la tierra, donde toda la deidad habita en un siervo humilde, sencillo, que no abrió su boca. ¿Para qué? Para poder hacer un acto de redención que más abajo lo anuncia. Luego sigo leyendo el texto. Para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. O sea que cuando Él escoge estar entre los hombres en forma de siervo, Él lo hace para que entendamos que ese siervo es el mismo. Por eso dice, para que entiendan que yo soy. Por eso ese siervo durante muchas ocasiones siempre dijo, yo soy. Y escuché la explicación de un rabino cuando le hicieron la pregunta de por qué querían apedrear a Yeshua. Este rabino me dio una total claridad en su concepto del primer siglo de quién era Yeshua. Porque él dijo, lo que pasa es que en la forma como él se expresó, nos estaba diciendo que él era Dios. Y Dios no puede ser hombre. Ese es el concepto judío. Es el concepto ortodoxo. Pero ¿qué me está diciendo? Que en el primer siglo, el judaísmo entendía que Yeshua les estaba diciendo que yo soy. O sea que Yeshua les estaba diciendo que él mismo era Elohim. Y por eso era que lo querían apedrear, porque él les estaba diciendo que era Elohim. De otra forma, y eso lo explicó el mismo rabino, de otra forma, pues ellos para qué lo iban a apedrear si habían muchos locos que anteriormente habían dicho que eran el Mashiach. Pero ninguno de esos que dijeron el Mashiach se atrevieron a decir, yo soy. El único que se atrevió a decir en medio de todos, yo soy, entiendan que yo soy, es Yeshua. Por eso era que ellos lo querían apedrear, por eso fue que terminó pues crucificado en el madero, aunque todo fue un plan y un propósito de él mismo para poder redimir. Entonces,
¿A quién le está diciendo? Para que me conozcan y crean en mí, entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formada ninguna deidad y después de mí ninguna existirá. Escuchen esto, antes de mí no fue formada ninguna deidad y está hablando Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que antes de él no hay nada. Y para quienes creen que Yeshua como deidad, porque dentro del mismo credo se cree que Yeshua es una deidad, pero que no es Yahweh, sino que él lo creó antes que todo fuera, pero que Yahweh es uno, pero que Yeshua es otro, pero que Yeshua sí era una deidad o una divinidad. Para quienes creen eso, este texto lo está diciendo que eso es falso. ¿Por qué? Porque no podemos ver dos deidades, no podemos ver dos divinidades. Y si Yeshua no es Yahweh, entonces Yeshua no era una divinidad. Y si Yeshua no era una divinidad, lo redujimos al concepto de un ser humano común y corriente. Entonces tendría sentido lo que dice el judaísmo. Un hombre no puede pagar o morir por el pecado de otros hombres. Entonces ahí se cumpliría y tendrían toda la razón ellos. Ese no era el Mashiach. O sea que si nosotros vemos el concepto de Yeshua como uno distinto a Yahweh, los judíos tienen razón, ese no era el Mashiach. Pero si estamos viendo lo que nos está diciendo el texto, y es que Yahweh está diciendo, yo mismo soy, que entiendan que yo soy, y que antes de mí no ha sido formada ninguna deidad, ni será formada después. Y cuando Yahweh está diciendo eso, nos está diciendo que aquel que fue al madero era el mismo, para que entiendan que yo soy. Yo creo que esto, o sea, tiene un papel de claridad tremendo, ¿cierto? No queda ninguna duda, no pueden haber dos deidades, porque ni se formó antes una, ni se formó después otra. Solo una deidad, solo una divinidad. ¿Quién? Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot, solo una deidad. Dice ninguno, sino yo. Yahweh. Porque es que alguno puede decir, no, es que ahí está hablando que antes de Yeshua no fue formada una deidad y después de Yeshua no fue formada otra, pero obviamente Yahweh estaba antes. Pero aquí sigue diciendo, porque no podemos cortarle, ninguno, sino yo, Yahweh. Fuera de mí, nadie puede salvar. O sea que no se hizo ninguna deidad o divinidad para que salvara al humano. No. La misma deidad y la misma divinidad que ha sido siempre, porque antes no fue formado nada, y que será siempre porque después no será formada ninguna deidad, es la misma deidad que tiene la capacidad de redimir, de salvar. Solamente yo predije el triunfo y yo hice que sucedieran. Lo anuncié y ninguna deidad extraña estaba entre ustedes. Así que ustedes son mis testigos, declara Yahweh, y yo soy Elohim. Aún antes que hubiera día, yo soy. Nadie puede librar de mi mano cuando yo actúo. Miren esto. Esa frase, nadie puede librar de mi mano cuando yo actúo. Nadie puede librar de la mano de Yahweh. Y cuando dice nadie se refiere a diferente a él. El único que puede librar es él. Por eso dice, yo tendré misericordia de quien tengo misericordia. Pero nadie puede librar de su mano. Y luego dice, nadie puede librar de mi mano. Cuando yo actúo, ¿quién puede revertirlo? Así dice Yahweh. ¿Quién? Su Redentor. ¿Yahweh quién? Su Redentor. ¿Y quién fue el Redentor? El que fue al madero. El que tiene que ver con las ofrendas, los sacrificios que estamos viendo allá, empezamos a ver en Vallecra. Él mismo lo está diciendo. Entonces está diciendo ahí, así dice Yahweh, su Redentor, el Santo de Israel, por causa de ustedes enviaré a Babel. Derribaré todas sus trancas y los casditas alzarán su voz en lamento. Yo soy el Santo de ustedes, Yahweh, su Rey, el Creador de Israel. Así dijo Yahweh, el que abrió un camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas. El que destruyó carros y caballos y a todo el ejército poderoso.
yacen para no levantarse jamás, se extinguieron, se apagaron como una mecha. Miren, o sea, todo esto, en este texto vemos cómo se manifiesta mucho, se repite mucho la expresión yo soy, yo hice, yo hago, no hay otro, solo yo. Es una forma de expresar que no, o sea, no nos está dejando lugar a ver dos deidades, a ver Yahweh Gadol y Yahweh Catán, Yahweh grande y Yahweh pequeño. No hay lugar a ver dos dioses, Elohim Padre y Elohim Hijo. No, aquí no nos están dando lugar a eso. Solo nos está enseñando que Él mismo que creó y que lo hizo todo, Él mismo ha venido como Redentor, como siervo. Porque Él no formó a otro, ni hizo otro, ni hay otro que pueda redimir, sino Él mismo. No hay otro que pueda salvar de su mano. Solo Él. Amén. Entonces, todo esto que acabamos de leer aquí de la Haftará, pues tiene mucho que ver con la Parachá. Además que, si ustedes hicieron una buena lectura de la Parachá de Mesech Shalom, esa semana está muy, o sea, tiene una explicación tan tremenda y una relación con Mashiach y con la fiesta de Pesach, con los Moedín, o sea, y con quiénes somos nosotros, como, o sea, es tremendo. Tanto que yo me iba a poner a escribir y yo dije, no, pues ¿qué voy a escribir aquí? Yo dije, aquí está la Parachá. No preparé en el estudio como siempre hago un bosquejo, sino el bosquejo es toda la misma Parachá, ahí la tengo resaltada, toda la misma Parachá, ahí está toda resaltada. Es más, mire, no hice ningún bosquejo, porque es que yo me puse a mirar y yo dije, Eterno, aquí en esta Parachá hay una completa revelación de lo que son las ofrendas, de su aplicación en Yeshua y de cómo nosotros presentamos nuestras ofrendas. Entonces la Parachá se llama Yahweh llamó a Moshe y le habló, ahora sí vayan a libro de Baikra, que es Levíticos. Y su nombre hebreo es Baikra, que no significa Levítico, sino significa llamó. Luego lo tradujeron al castellano como Levíticos, como una cuestión parecida a la palabra Leví, a los hijos de Leví, a los levitas, por cuanto hay una serie de ordenanzas para los levitas, pero realmente el nombre del libro no fue dado como Leví o Levítico, sino como Baikra. Entonces, Baikra significa llamó, Baikra, llamó. Eso está en Levítico, Baikra, capítulo número 1, dice, Yahweh llamó a Moshe. Con eso inicia este libro. Yahweh llamó a Moshe. Un llamado. Yahweh llamó a Moshe, un llamado. ¿Usted cree que el único llamado fue Moshe? Miremos un momentico en Hechos. Vamos a mirar un momentico Hechos, capítulo número 2. Y miremos la relación que tiene la Parachá Baikra con nosotros también. Hechos, capítulo número 2. Dice, versículo 38, vamos a leerlo del 38 para que entendamos su contexto. Dice, entonces Simón les dijo, arrepiéntase y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mashiach para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Pues para ustedes es la promesa, o sea, una palabra directa para aproximadamente 3,000 o más Yahudí que estaban escuchando. Y les está diciendo primeramente a los yahuditas, pues para ustedes es la promesa y para sus hijos. Pero como esta promesa no era solo para los yahudí, también era para todo Efraín, todas las ovejas perdidas de la casa de Israel en la dispersión, conocidos como gentiles. Y entonces él les está diciendo, primeramente les está diciendo que para ustedes es la promesa. ¿Y por qué se menciona para ustedes? Cuestión de honor. Hoy estaba aprendiendo eso con More Rico, cuestión de honor. Porque este pueblo lleva un honor y no podemos quitárselo.
¿Por qué? Porque del honor de este pueblo salió el Mashiach. Por eso es que en otra ocasión dice para el yahudita primeramente y también al griego. Una forma de referirse al honor del yahudí y también al griego como una forma de referirse a la casa perdida de Israel, las 10 tribus. Entonces, está diciendo aquí, pues para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos llame Yahweh nuestro Elohim. O sea que si hoy estamos aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Podemos decir Vaikra, como aparece el texto, Yahweh llamó a Moshe. También podemos decir lo que Yahweh llamó a Carlos, Yahweh llamó a Yamid, Yahweh llamó a Milena, Yahweh llamó a Marta, llamó a Lady, y así sucesivamente con cada uno de ustedes. Porque está escrito aquí que para todos cuantos, ¿quién? Adonai Yahweh llame. Y entonces ahí vemos cómo nosotros tenemos una buena porción, y esta parashá tiene mucho que ver con nosotros. Entonces está queriendo decir que esta parashá y es la relación que hay con todas las ofrendas que aparece aquí, también tiene que ver con nosotros. Tenemos mucho que ver ahí. Entonces, volvemos otra vez a Vaikra. Levítico, capítulo número 1, volvemos nuevamente ahí. Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo, mire que, o sea, la palabra se expresa de dos formas. Llamó, dice, Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa diciendo, le habló diciendo, háblale al pueblo israelita y diles. Mira lo que está sucediendo ahí. Parece que se estuviese repitiendo o parece que hubiera un error. Tal vez si lo escribiéramos en el computador nos muestra error y nos dice palabra repetida, ¿cierto? Pero aquí no hay un error. Aquí lo que se está queriendo expresar cuando dice Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo, y háblale al pueblo israelita y diles. Es una forma de expresar que Moshe debía hablarles ¿qué? Su Torah. Y luego decirles ¿qué? La explicación. Claro, porque es que hay que entender. Guardarás el séptimo día. No harás ninguna obra ni ningún trabajo. Shabbat. Entonces, ¿qué se para Moshe y le dice al pueblo? Guardaremos el séptimo día, no haremos trabajo. ¿Ya? No. Moshe tuvo que ponerse a explicar. Moshe tuvo que ponerse a explicar porque Moshe tuvo esa revelación. Moshe tuvo la revelación de que el Eterno le hablara, o sea, le diera el alma mismo y le explicara. Entonces Moshe tiene la capacidad de hablarle y explicarle, así como cuando nos vamos allá en la restauración del segundo templo y vemos que se levanta Ezra, el escriba Ezra, y vemos que él se levanta y hace una lectura de la Torá, y luego todos los levitas empiezan a explicarle al pueblo lo que quería decir, o sea, un poco cumpliendo esto. ¿Por qué? Porque la Torá no se trata solo de decirle haga esto, sino se trata de explicarle cómo funciona, cómo es que se debe obedecer, cómo funciona el Shabbat, cómo es que, y ahí ya empezamos a entrar. Sí, en Shabbat nosotros no debemos hacer negocios. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que no debemos buscar nuestro propio interés.
y empezamos un poco a buscar la honra y el honor que el Eterno estableció en el Shabbat para su pueblo. Y si nosotros volvemos al Shabbat, en el Shabbat tenemos que restaurar en nuestras vidas ese honor como hijos de Yahweh. Entonces, por eso dice, háblales y diles, explícales. O sea que todo esto, toda la Torah debe tener una explicación. De ahí que el concepto, si no está escrito no es, pasa un poco a quedarse corto. Pasa un poco a quedarse corto. Si no está escrito no es. ¿Por qué? Porque Moshe, el Eterno le dice, háblales y diles. Cuando dice háblales, les está hablando lo escrito. Y cuando dice diles, les está explicando lo que está escrito. Amén. Entonces, ya tenemos esa parte. Y aquí en la parashá, entonces terminó el texto y empezamos a mirar la parashá. Dice, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a dar una ofrenda, ¿de dónde da la ofrenda? De lo mismo que tengo yo. Exacto. De él mismo. Da una ofrenda. Y la ofrenda la debe dar de él mismo. Ellos no podían traer una ofrenda de otra manada o de otro rebaño. Tenía que ser de su manada o de su rebaño, de lo mismo. Yo no puedo ofrecer una ofrenda pensando en lo que tiene Andrés. Yo no voy a decir, hermano, voy a ofrendar el carro de la hermana, del hermano Alcide y la hermana Sara. Lo traigo como ofrenda. Eso no tiene sentido. Entonces traigo de lo mío. Y entonces vayamos entrando un poco al entendimiento cuando nosotros celebramos las fiestas, que muchas veces queremos entrar con comodidad. Muchas veces queremos entrar en comodidad, que está escrito que todos debían siempre presentarse con ofrenda, pero a veces queremos, como dicen por ahí, ir en coche. Yo me presento a la fiesta con la ofrenda de los demás y voy en coche. ¿Sabe cuál es el problema? Que nunca va a ser restaurado su honor y su dignidad. ¿Por qué? Porque se acostumbró a que lo vayan jalando en coche. ¿Quién tiene más honor? ¿El ciclista que sube la montaña con su propio esfuerzo o el que se cuelga de la tractomula? Ese tiene honor. Ese tiene dignidad. El otro simplemente subió arrastrado y puede llegar a morir en el intento. ¿Sí ve? Entonces, de ahí nosotros debemos que tener pero es que él es rico y yo soy pobre, él tiene y yo no tengo. Aquí vamos a mirar que en el orden de las ofrendas se estableció las ofrendas para que las pudiera dar tanto el rico como el pobre. Amén. O sea que el Eterno no eximió a nadie de la ofrenda. ¿Por qué? Porque dio la capacidad de que el rico pudiera dar y el pobre también. ¿Ve? La ofrenda de la viuda, ¿qué dio la viuda? Una moneda. Pero si esa misma moneda la hubiera dado uno de los saduceos opulentos económicamente, hubiese sido visto como una miserableza. ¿Por qué? Porque no es acorde. La viuda dio lo que tenía, la moneda. No tenía más, una moneda. Pero el otro dio lo que le sobró en el bolsillo. Entonces de ahí tenemos que entender que el Eterno lo ha establecido acorde a todos. Entonces, el pobre que va a su grado de dignidad, ¿por qué? Porque da de lo suyo propio y no va arrastrado con los otros, llega el momento en que sale de ese estado para ir a otro estado. ¿Por qué? Porque el Eterno mira el corazón. Por eso está escrito también por ahí en algún lado. Primero le dice al siervo, siervo justo y bueno, ¿me has sido fiel en lo poco? En lo mucho te pondré. Y al otro que fue infiel en lo poco,
aún lo poco que tenía, se lo quitó. Entonces, ¿sí estamos entendiendo aquí el concepto? Una ofrenda para Yahweh debes escoger de la ofrenda de la manada o del rebaño. Ahora se está especificando también tipos de ofrenda que puede ser ovino o puede ser vacuno. ¿Sí me entienden cuando digo ovino o vacuno? No, bueno, aquí los que saben de ganadería saben de qué hablamos. Puede ser del mismo tipo de las ovejas, las cabras, o puede ser del tipo de las vacas, los toros, o sea, de esos dos tipos. Ovino o vacuno. Ajá. Pero también, como el ovino o el vacuno cuesta más, también se establece ofrenda de las aves. ¿Para quiénes? Para los que tenían recursos más escasos. Ellos daban de las aves. Entonces nosotros tenemos que empezar a restaurar eso en nuestras vidas. A restaurar el honor. Yo no sé si ustedes vieron un video que subió el pastor Diego, donde está hablando del honor del Shabbat. Les aconsejo verlo. ¿Por qué? Porque hay una muy buena propuesta, porque habla de la misma presentación de cada uno de nosotros en el Shabbat. Y habla del honor del Shabbat. Entonces, estamos mirando aquí. Iniciamos la orden final del libro de Shemot, siendo fuertes y fortalecidos. Recuerden que cuando terminamos el estudio de un libro siempre decimos Hazak, Hazak, Benisasek, que quiere decir seamos fuertes y fortalecidos. Amén. Dice, para dar inicio a una nueva pero hermosa manera de enriquecer el entendimiento que vamos teniendo acerca de Yahweh, el reino, el plan de la Torá, su pueblo y las promesas, terminamos con un mejor conocimiento del tabernáculo o carpa de reunión. Pudimos de forma única y maravillosa visualizar al Mashiach en todo su esplendor en la representación misma del tabernáculo. Y como para dejar una cuñita ahí, de algo que hemos estado aprendiendo, es que la puerta que daba la entrada al Mishkan, por donde entraban los sacerdotes a ministrar, la puerta daba al este. ¿Qué quiere decir? Y cuando salía del Mishkan miraba el sol, pero cuando iba a entrar tenía que darle la espalda al sol. Y esto tenía mucho que ver con todo lo que, el proceso de Israel y el proceso nuestro. Cuando Israel sale de Egipto, le da la espalda al sol, le da la espalda a Egipto, le da la espalda a la idolatría, a las deidades. ¿Para qué? Para dar su rostro hacia el Eterno. Eso se llama Teshuvah. Eso es hacer Teshuvah. ¿Ve? O le damos la cara a la idolatría y al pecado, o le damos la cara a Yahweh. Una de dos. Entonces, cada vez que el sumo sacerdote se acercaba al Mishkan, tenía que darle la espalda y la idolatría. Por eso él debía de entrar puro, limpio, en santidad. Cuando nosotros venimos a este conocimiento, le estamos dando la espalda a la idolatría, al pecado, a este sistema, para poderle dar la cara al Creador. O sea que nuestro mismo proceso de Teshuvah o de venir al Eterno es como si fuera un entrar al Mishkan. Y estuvimos estudiando en el libro de Shemot precisamente lo relacionado con el templo. Amén. Entonces, la Torah nos va llevando de área en área y de tópico en tópico a tener el mejor entendimiento de las cosas ocultas en todo lo relacionado con el sacerdocio y su lugar de oficio. Ahora, a través de las ofrendas, conocemos otro poderoso tópico de las profecías concernientes a la redención, pero ahora desde las mismas víctimas. ¿Quiénes eran las víctimas? Los animales inocentes para el sacrificio. Este pasaje
nos enseña el principio fundamental de acercamiento al Eterno, y es mediante las ofrendas. ¿Sí ve? La forma de acercarse al Eterno es mediante las ofrendas. Hoy en día, sin templo ni altar de sacrificios, el requerimiento sigue siendo igual. Romanos 12:1 dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a Él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. ¿Dónde está nuestro sacrificio? Ofrecernos a nosotros mismos. Y esto tenemos que empezar a verlo. Tenemos que empezar a ver que nosotros mismos nos estemos ofreciendo. Recuerde que también está escrito de Yeshua. Dice: quien se dio a sí mismo por la quejilá, por la congregación, para santificarla. Él se dio a sí mismo, pero nosotros a veces no queremos darnos a nosotros mismos. Si realmente nosotros queremos que nuestro honor sea restaurado, tenemos que darnos a nosotros mismos. Tenemos que entender el honor de ser hijos de Elohim, el honor de podernos acercar al Rey, el honor de poder estar con el Rey, el honor de podernos sentar a la mesa del Rey. Recuerde como está escrito allí en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es un honor. Y por eso, cada vez que nosotros abrimos Shabbat, entramos en ese rango de honor. ¿Por qué? Porque Él ha venido a cenar con nosotros. ¿Quién? ¿Quién es Él? El Rey, el Creador, el que todo lo hizo, el Omnipotente. Él viene a estar con nosotros en nuestra cena, en Shabbat. Y por eso debemos rendirle honor. Por eso la cuestión de hacer la cena, aunque sea visto como una alajá, es una forma de presentarnos en honor delante del Eterno. Ofrecer a Él lo que somos y recibirlo como Él se merece. Ya, hermana, independientemente de partidos políticos, de que sean malos o buenos, hablemos de viviendo en un gobierno donde todo anda a la perfección, y de repente el presidente de la República llega y le dice: don Carlos, este Shabbat voy a ir a cenar con usted. O no, don Carlos, el miércoles voy a su casa. Y una vez que empieza la hermana Marta a mirar la casa por todo lado, a ver cómo la va a arreglar, la va a limpiar, la va a poner más bonita, el hermano Carlos Dina dice: bueno, ¿qué hay que traer? ¿Qué vamos a hacer? Y empiezan a pensar la forma como lo van a recibir, porque es una persona con honor y dignidad. El presidente de una república tiene un honor, lo tiene un senador, por eso a los senadores se les debe decir honorable senador. Bueno, que la política está desprestigiada, vaya y venga, pero la palabra nos enseña a rendirle honor a quien debe rendírsele honor. Sí, sí. Por eso yo sí les doy un consejo, hermanos. Porque es que yo a veces veo en las redes que a ellos les llaman ratas. No digamos eso. Nosotros, como hijos de Elohim, no podemos llamarlo así. Independientemente de cuál sea su proceder y acto, a través de las votaciones, la gente, el mismo pueblo, le ha dado un grado de honor y dignidad a aquellos. No les llamemos así. No les llamemos así. El pueblo los eligió. Si para ustedes el personaje, para una persona el personaje es una rata, tal vez para 100,000 o 200,000 no. Entonces respetamos a esos, al pensamiento de esos 100,000 y 200,000, y simplemente les llamamos bajo el honor el senador o el honorable senador. Grado de dignidad. Entonces el presidente viene a... Sí, hay que pedirle perdón al Eterno, sí. Porque no podemos insultar a las autoridades. Eso es insulto y es maldecir. Y hemos sido llamados a bendecir y a no maldecir. Amén. Así que en estos tiempos de elecciones cuidémonos de eso.
que no voy con este y no voy con ese, cada uno tiene su razón, su motivo, pero no le llame, no maldiga al que usted no quiere, no lo maldiga. ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder que ese es el que venga a gobernar. Entonces más bien, déjame, Señor, si tú hicieras la obra en su corazón y pudiera llegar a ser un buen presidente, un buen gobernador que gobierne bien, pues hay que clamar eso. Por eso allá está escrito, parte de la visión de MS Shalom Internacional está ubicada allá en el libro de Jeremías, ¿es? Donde dice que allá en donde los llevaré al exilio, ustedes allí oren por el bienestar del lugar. Entonces, independientemente, lo que fue, y tenemos que empezar a clamar al Eterno que sea haciendo la obra en el corazón de quien vaya a gobernar. Puede ser el de nuestros afectos o el de no nuestros afectos o el que lo vaya a hacer, pero no debemos pararnos a maldecirlos o a decirles ratas o a llamarlos ladrones o a decirles de todo eso. Así usted diga, no, es que yo lo vi cogiendo, no importa, no le llame así, le dieron un grado de honor, respete el honor. Simplemente déjele el juicio a Yahweh. Amén. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna objeción? Eso es Torah. Entonces estábamos hablando del honor. Y si un hombre como el presidente de una república, viniera a nuestra casa, yo sé que lo recibiríamos con honor. Ahora, ¿quién es el que entra a nuestra casa en Shabbat? Uno mayor que cualquier hombre. Y entonces, ¿cómo lo recibimos nosotros en Shabbat? ¿En chanclas? ¿En sudadera? ¿En short? ¿En camiseta? ¿Espelucado? ¿Cómo lo recibimos? Yo no me imagino al hermano Carlos recibiendo al presidente en sus chanclas, en una bermuda o en su pijama y sin bañarse. Yo no me imagino recibiéndolo. Ahora al Creador. Tenemos que entender eso. Porque el Shabbat es de Yahweh. Amén. El Shabbat es de Yahweh y debemos entender todo esto. Entonces nosotros debemos de recibirlo con honor. Debemos de darle al Shabbat el honor. El pastor Diego hizo una propuesta y yo me uno a ella. Tenemos que llevar el Shabbat al grado de honor que necesita. Por eso nuestra presentación desde el momento que abrimos el Shabbat debe ser diferente, en honor para Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es honor. ¿Y los hijos del rey no tienen honor? ¿Ah? ¿Ustedes qué creen? ¿Los hijos del rey no tienen honor? Váyanse a los lugares donde hay monarquía y ve que vaya pasando el príncipe a ver qué pasa. Con todo el honor. Entonces, Yeshua se dio a sí mismo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Debemos darnos a nosotros mismos. Esa es la ofrenda. De nada sirve que usted traiga una ofrenda al altar si usted primero no se está dando a usted mismo. Amén. Capítulo 1, versículo 3 de Vayikra. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho. ¿Cómo era el macho? O sea que perfecto. No se podía dar cualquier cosa. Ay, venga, también demuestra ya que salió cojito y después es más difícil venderlo, pues saquémoslo eso como ofrenda. No. Se daba lo mejor, sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión y para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. No solo es la escogencia de la ofrenda de acuerdo al patrón de la Torá y la condición de excelencia de la misma. Estas palabras sin tacha son muy conocidas por todos nosotros, ¿verdad? Porque aprendimos que nuestro Mashiach
Nuestro Mashiach fue una ofrenda sin tacha y Él espera lo mismo de nosotros. Vamos a mirar Efesios 5:27. Dice, para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta, sin tacha. O sea, ¿qué quiere sin tacha? ¿Qué quiere decir? ¿Que Yeshua fue al madero para que nosotros podamos presentarnos a Él sin tacha? En otras palabras, lo que nos hacía impuros. Amén. Sí, como les decía, si primero no soy yo la ofrenda quemada al Eterno, de nada me sirve todo lo demás que yo haga. Ahora, llevándolo a la legalidad, una cosa no invalida la otra. Por eso fue que se establecieron desde la ofrenda, hablando en cuestión económica, la más costosa, la más pequeña. ¿Por qué? Para que el medio de bendición venga. Entonces, un adorador que adora en espíritu y en verdad es aquel que se presenta a sí mismo como ofrenda quemada. O sea, de todo corazón, en pensamiento, en cuerpo, como dice todo vuestro ser, alma, cuerpo y ruaj, presentémoslo al Eterno como sacrificio vivo. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esa misma persona debía traer la ofrenda al altar de sacrificio, es decir, no solo era un acto voluntario, sino sujeto a un compromiso completo de llevarla hasta el altar. Estos son elementos de compromiso que hacen distintivas dichas ofrendas. Aquí tenemos que mirar algo. Las ofrendas debían llevarse. En el Shabbat el pueblo se congrega para presentarse al Eterno como ofrenda. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo llevarme. ¿Sí? Debo llevarme. Uno debe presentarse al Eterno. Uno debe presentarse a Él. Porque es que nosotros tenemos que ver las cosas desde los dos puntos de vista. No podemos caer en el error que caíamos antes y a todos le decíamos que era espiritual. Y a todo espiritual. Porque todo lo que es espiritual se tiene que reflejar ¿en dónde? En lo natural. En las obras. Esa es la palabra, hermana, en las obras. Lo espiritual tiene que verse reflejado en las obras. Por eso es que David dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todo lo espiritual debe verse reflejado en lo que yo hago, en las obras. Si yo soy muy espiritual, pues en mi alabanza, ¿qué tengo que reflejar? La espiritualidad, el gozo, la alegría. Si yo soy muy espiritual, yo debo reflejar eso en mi vida. ¿Ve? Entonces tengo que reflejarlo en la práctica. Ese es el fruto. El fruto que está ya en Gálatas es el resultado de la práctica del mandamiento. O sea que anteriormente queríamos ver el fruto, pero sin practicar el mandamiento. O sea, es como lo que está escrito allá en el libro de Proverbios. Dice que el que mira al cielo no recoge. En otras palabras, se queda toda hora pensando, ideando, pero no hace. Si no siembra, si usted tiene un campo y no siembra el trigo, pues no espere recoger trigo. Es más, cuando se descuide el campo va a estar lleno de cizaña, abrojo. Entonces uno tiene que sembrar para poder ver el fruto.
para poder ver el resultado de las cosas. Entonces, eso debe suceder para que sea el fruto. Si nosotros obedecemos el mandamiento, fue Yamil que se acercó, ¿cierto? Sí, ese día ustedes no estaban. Fue Yamil quien se acercó. U otro hermano, no recuerdo, me dijeron, More, lo que pasa es que un niño se metió y la creciente se lo llevó. ¿Qué hacemos? Me dijeron, ¿qué hacemos? Yo tenía dos opciones: parar lo que estaba haciendo con honor para el Eterno, o honrar al Eterno y dejar que el Eterno nos honrara. Cuando yo les dije, quédense todos aquí, no se distraigan, que estamos rindiendo un acto a Yahweh. Terminamos de hacer el tevilá y salí del agua y les dije, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que allí hubo un milagro. Porque el agua tenía que haber llevado al muchachito que se dejó llevar hacia las piedras y lo hubiera matado. El muchacho no sabía nadar y el papá del muchacho tampoco sabía nadar. Es más, cuando un río está crecido no vale saber nadar. El papá del muchacho pues se metió a rescatarlo. Lo milagroso que sucedió ahí fue que el muchacho, el agua lo sacó a la orilla por mano derecha, y al papá del muchacho el agua lo sacó a la orilla mano izquierda, y ninguno de los dos fue al lugar donde hubiesen muerto. Entonces, cuando vimos que sucedió eso, entonces, o sea, la familia no sabía ni qué hacer porque el Señor estaba al otro lado y cómo hacía para cruzar. Y al otro lado estaba en un espacio donde apenas se podía parar. Entonces, inmediatamente yo ahí sí ya les dije a todos, vayan, pidan un lazo, busquen, llamen, bueno, organizamos todo. Ya vino uno de los muchachos que trabaja en la finca, en el lugar. Vinieron con el lazo, ya organizamos, ya buscamos a los más robustos de la congregación y al muchacho que conocía el pozo. Entonces ahí viene también un poco lo que es ser sabio. Entonces primero llegó y me dijo una persona, no, yo me tiro porque yo soy militar y tal. Sí, pero su físico ya no es el mismo. Es más, cuando apostábamos yo le ganaba nadando, pero si yo me boto ahorita una de esas, yo no voy. Ya no soy el mismo muchacho. ¿Cierto? Ya no soy el mismo muchacho. Entonces, ¿para qué se va a votar si yo sé que no va a dar? Entonces vino también mi hermano Yamil, todo efusivo, y acababa de prestar servicio. También dijo, bueno, el hecho fue que se me pasaron ahí todos. Dije, no, un momentico. Votamos al muchacho, al que trabajaba en la finca, que conoce el pozo. Pero había una especie como de remolinito y que nos tocó volverlo a sacar. Y otra vez, venga, yo me voto el uno, yo me voto el otro. Le dije, no señor, vamos a volverlo a pasar a él. Yo le dije, tranquilo, que si usted está bien amarrado al arnés, nosotros lo sostenemos. Entonces, votamos al muchacho y él ya en el segundo intento pudo pasar. Y se aseguró él y aseguró al señor al arnés, y entre todos lo jalamos y lo traímos a este lado. ¿Qué hice yo? Dirigir. No, yo no jalé el lazo. Dirigir. El director técnico no se puede meter a jugar el partido. Dirigir. Cuando salió el señor a este lado, vinieron con la esposa y al primero que vinieron a abrazar y a dar las gracias fue a mí. Y yo dije, ¿por qué no lo hicieron al muchacho que se amarró? No, vinieron ante mí. ¿Qué pasó? Ese día en todo el lugar, todas las personas nos miraban a nosotros con honor. Honramos a Yahweh y Yahweh nos honró en medio de todas las personas. Porque al final nosotros dirigimos el rescate y hubo un milagro, ninguno de los dos les pasó nada. Donde yo les deje que arranquen a meterse en allá todos, ahí tenemos varios abogados, porque yo vuelvo y digo, contra la corriente, mi amigo, usted no se ponga a luchar. Un río crecido, usted puede ser muy buen nadador, pero llega. Hay que pensar y actuar con estrategia, no se puede actuar apresuradamente. ¿Ve? Tal vez donde yo les diga, sea Yamil, sea el hermano Joher, sea cualquiera, va y se bota y también se lo lleva al agua y después entonces tenemos el problema. Estamos llorándolos hoy todavía, recordándolos. ¿Ve? Y creo que eso fue un tevilá que hicimos para Pesaj, para celebrar Pesaj. Ustedes estaban, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros rendimos honor a Yahweh,
Si honramos a Yahweh, ¿él qué hace? Él nos honra, y eso se los dije ese día, ¿recuerdan? Yo les dije, honremos a Yahweh y Él nos va a honrar a nosotros. Y Él nos honró en medio de ese lugar, estaba lleno, es un lugar, usted ya lo conoce, un lugar bastante grande, estaba lleno de carros y lleno de gente por todo lado. Y entonces Yahweh nos honró en medio de todos. Si nosotros estamos honrando al Creador en el Shabbat, Él nos va a honrar a nosotros. Podemos esperar eso. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de las ofrendas. Hay una clasificación de las ofrendas. Vamos a mencionar aquí esa clasificación de las ofrendas. Levítico 7:37 dice: tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. ¿Pusieron cuidado? La ofrenda quemada, la ofrenda de comida, ofrenda quemada, ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. ¿Por qué? ¿Y por qué son diferentes las dos ofrendas? Hay diferentes destinatarios, por diferentes causas. Y porque hay pecado voluntario y pecado involuntario. Entonces, por el pecado, pecado es pecado, sea voluntario o involuntario. Pero hay otra ofrenda especial cuando se ha hecho con culpa, pecado por la culpa. La ofrenda de ordenación. ¿Cuál era esa ofrenda? La ofrenda que los sacerdotes debían ofrecer para su ordenación. Y el sacrificio de bienestar, de shalom. Amén. Entonces, la primera se le llama la olá, ofrenda de ascensión. Esa es la ofrenda quemada. Y en esa ofrenda debemos estar muy concentrados, que era precisamente lo que hemos estado hablando. De lo que habló la hermana, es la ofrenda de olá. La ofrenda quemada, porque cada uno de nosotros debe ser una ofrenda quemada. Entonces, en los primeros 17 versículos de Vaikra se habla de esta ofrenda. La ofrenda quemada, y se establecen los reglamentos, cómo se debía llevar. Luego tenemos la minjá. Minjá es la oblación, ofrenda de comida. La ofrenda de comida. Y esta ofrenda generalmente eran ofrendas que estaban al alcance de los pobres, tanto del pobre como del rico. Porque era coger las espigas, hacer la harina y ofrecer las tortas. Estaba la hatat, que era ofrenda por el pecado. Estaba la asham, que era ofrenda por la culpa. Miluim, que era ofrenda de ordenación o consagración. Y shlamim, que son las ofrendas de shalom o de bienestar. O sea, son las ofrendas. Amén. Pero pues no voy a saltarme en este momento, porque no voy a hablar mucho de la primera, porque de la ofrenda primera voy a profundizar en la tarde, que estén todos, porque tenemos que entender todos qué es la ofrenda quemada y cómo es que nosotros debemos ser una ofrenda quemada. Y eso lo vamos a estudiar ahorita en la tarde. Vamos a mirar todo este tema en la hora de la tarde. Entonces, voy a saltar un poquito más adelante y vamos a entrar. Sigo pasando porque toda esta primera aliyá es de la ofrenda quemada. En la segunda aliyá habla: si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Seguimos hablando de la ofrenda quemada. Y esta es la ofrenda que estaba al alcance también del pobre. Amén. ¿Qué es la oblación? ¿Qué es la segunda ofrenda? Es una ofrenda que se presenta en forma de torta, que podían ser horneadas, fritas o hervidas. Se elaboran con flor de harina, o sea, con harina cernida más fina, o sea, de mayor
calidad. Eso estaba en el capítulo 2, versículo 1, para que vayan, para que no queden como embolatados de dónde estoy hablando. Capítulo 2 de Levítico, versículo 1. Dice: cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio interesante. Debía vertirse aceite de oliva. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Cohanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Yahweh. ¿Qué es la harina? Algo suave. Pero ¿qué tiene que ver la harina con Yeshua? Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La suavidad de la harina, ¿qué representa? La mansedumbre y la humildad de Yeshua. Por eso la harina es suave. Una persona mansa, ¿cómo creen? Es áspera. Una persona mansa, ¿cómo es? Suave. Le llevaron la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y entonces, ¿qué tal Yeshua hubiera cogido a esta mujer? Mujer adúltera. ¿Usted por qué hizo esto, mujer adúltera? No, ¿qué hizo Yeshua? Primero lo observó. Yeshua mira con amor. Y los que querían acusarla terminaron acusándose ellos mismos. Pero Yeshua le dijo a la mujer: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí, la mandó a hacer tikkun, o sea, hacer techubá, una rectificación. Pero no lo vuelvas a hacer, mujer. Pero no te preocupes. Eso es ser manso. Manso. Esa mansedumbre le faltaba un poco a los dirigentes, que ellos pretendían era acabarla. Entonces, la mansedumbre, eso está representando ahí la mansedumbre de Yeshua, la suavidad de su carácter. Esta harina debía ser puesta al fuego, señalando así el sacrificio del Mesías. ¿Por qué? Porque a pesar de que Yeshua fue manso y humilde, fue sacrificado. Por eso debía ser puesta al fuego, simbolizando el sacrificio del Mesías. Señor. Y con esa humildad. Amén. Exacto, voluntariamente. Así es. Sobre este se derrama aceite. El aceite es símbolo del Ruach. Recordemos que el aceite de olivo simbolizaba el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, esa porción del Eterno. Entonces, además se le colocaba incienso, compuesto aromático que representaba la fragancia, la pureza, la dignidad y la reverencia. Mire que este pedacito, o sea, esta ofrenda, esta oblación, esta ofrenda horneada, esa ofrenda era especial y debía de llevar un poco de fragancia. ¿Qué representa? Cuando nosotros en el Havdalah olemos las especies aromáticas, ¿qué representa el aroma? El buen aroma, primero que todo, representa nuestras acciones. Eso representa el aroma, representa nuestras acciones. ¿Ve? Entonces eso está simbolizando ahí. ¿Cómo fueron las acciones del Mesías Yeshua? ¿Ah? Claro, entonces, cuando nuestras acciones son agradables, nuestra adoración y nuestra alabanza es una ofrenda en olor grato.
Cuando nuestras acciones, por eso hablábamos ahora rato, o sea, de nada hacemos con una ofrenda si realmente nos presentamos nosotros mismos como sacrificio delante del Eterno. Entonces, si nuestras acciones no son agradables, pues obviamente que no va, nuestra adoración y nuestra alabanza no va a llegar. O sea que si nuestras acciones no son dignas o en honor conforme al que le estamos rindiendo la adoración y la alabanza, lo que estamos haciendo es un show. Desafortunadamente hoy el mundo en muchos lugares se está llenando de congregaciones que están presentando show. Vamos a hacer la alabanza para que los jóvenes les guste. Eso es un show. Esto no es una ofrenda y una alabanza para el Eterno. Es un show para los jóvenes. Claro, se vuelve la adoración y la alabanza se vuelve sectorizada. Es simplemente una copia de lo que vemos en el mundo. Entonces, si queremos jóvenes, entonces se les pone reggaetón, rap, rock. Si queremos atraer a los ancianos un poco más, ¿cómo se les llama? Bohemios, eso. Entonces la música que les lleve al recuerdo y a tomar y así, de acuerdo. Si es muy fiestero, entonces se le pone y entonces, ¿por qué? Porque lo que se está buscando es agradar al personaje. De ahí que la verdadera adoración y alabanza, como Yeshua dijo, que vendrá el tiempo que vendrán verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, son aquellos que adoran conforme está establecido en la Torá. Son aquellos que primero están adorando con sus acciones, con sus actos, o sea que tienen un buen aroma. Entonces cuando adoran y cuando alaban, es un aroma que sube adelante del Eterno, es un aroma que sube a Él, esa alabanza. Amén. Entonces, se le colocaba el incienso, compuesto aromático que representaba la fragancia, la pureza, la dignidad y la reverencia. Asociado todo esto a la oración y la alabanza que se eleva a Elohim. Sí, señor. Tenemos unas citas bíblicas ahí, Apocalipsis 5:8, 8:3. Hay varios textos para que los tengan en cuenta y los lean en sus casas. La ofrenda no podía tener levadura. ¿Qué es la levadura? Símbolo de corrupción, de pecado. Isaías 53:9. Miremos Isaías 53:9 rápidamente. Dispusieron con los impíos su sepultura, con el rico su tumba, aunque no había hecho ninguna injusticia ni había hablado falsedad. ¿Qué quiere decir? Que en él no había corrupción. Por eso recuerden que estamos asociando todas estas ofrendas con el sacrificio de Yeshua en el madero. Entonces en él no había corrupción. Fue contado, aunque en él no había corrupción. Fue contado con los pecadores, pero en él no había corrupción. Amén. Entonces así debe ser la ofrenda. La ofrenda no podía tener levadura. Capítulo 2, versículo 8 dice: traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Yahweh, será presentada al Cohen y él la ofrecerá en el altar. Él debía ofrecer esa ofrenda. Quiero que miremos un poquito el asunto. En el capítulo 2, versículo 11 dice: ninguna ofrenda que presentes, estamos en el libro de Baikra, Levíticos, ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel
puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Ninguna, dice, ninguna qué, ni miel ni levadura puede convertirse en humo. ¿En qué? Humo. No es que ahora me vayan a decir que, pastor, ahora toca hacer el pan para Shabbat sin levadura. No, si usted quiere ofrecerlo quemado, pues hágalo sin levadura y sin miel. Sí, claro, era cuando se presentaba quemado. Sí. Claro, o sea, el pan de Shabbat es diferente, por eso el pan de Shabbat sí lleva levadura y sí lleva miel. Sí, señor. Y sal. Entonces aquí estamos viendo, dice que no podía llevar ni miel ni levadura. La levadura y la miel no se puede convertir en humo para el Eterno. Según Rashi, cualquier cosa dulce en un fruto es llamada devash, miel. Es evidente porque en el versículo siguiente dice que sirve como primicias. O sea, es tremendo. Porque aquí es donde debemos ser cuidadosos. Porque el pan que se presentaba, los dos panes que se presentaban para la ofrenda de Shavuot como primicias, esos debían de llevar levadura y miel. Levadura y miel debían llevarlo. O sea que, ay no, es que entonces ahora todo pan que usted es sin levadura. No, eso es para hamatzot, o cuando usted va a presentar una ofrenda quemada. Pero si nosotros estamos viendo, Shavuot es un pan que se presenta con levadura y con miel. Amén. Este es uno de los puntos, de los recursos interpretativos para entender que no es honorable al Eterno presentarle tal producto. Ahora bien, punto que tiene relevancia poder aclarar en el altar del Shabbat. Allí se presenta pan leudado y miel de abejas, pero es de suma importancia entender que estas no se presentan como ofrendas quemadas en el altar. El pan que traemos para Shabbat no es una ofrenda quemada en el altar. ¿Queda claro eso? Entonces no vamos a confundir y no vamos ahora a salir y de repente me invita el hermano Andrés a su casa a celebrar Shabbat y lo primero que usted le pregunta, pero usted sí le pondría levadura al pan. No, yo no quiero de eso. Yo no quiero de eso. Debemos ser cuidadosos con todo, o sea, tenemos que ser sabios. Entonces tenemos que aprender a estudiar para poder llevar luego a la práctica y no echar un vistazo y luego ir a hacer carga con una pésima interpretación. Exacto. Amén. Entonces estamos viendo aquí, estamos mirando que la ofrenda de las primicias sí se hacía con levadura. En Éxodo 13:6 dice, por 7 días comerán matzá y el séptimo día será una festividad para Yahweh. No comerán hametz con él por 7 días, lo comerán con matzá, sea sin levadura. El pan de la aflicción, porque salieron precipitados de la tierra de Misrayim, y así se recordarán el día que salieron de la tierra de Misrayim, por todo el tiempo que iban. Es solo que en la semana de panes sin levadura donde pertenece la prohibición, el resto del año no. O sea, si nosotros queremos ver hoy la prohibición del pan sin levadura, ¿está en qué fecha? Para la semana de después, a partir de Pesach, Hamatzot. Ahí no debemos comer nada leudado. De resto, cada vez que traemos pan puede traer levadura y miel. Ve, aquí estábamos hablando de las ofrendas que se dan al altar para ser presentadas como fuego. Amén. 2:12. Como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Yahweh, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Si ve que inmediatamente en el siguiente texto se hace la aclaración que sí se podían presentar como ofrenda, pero no para ser quemada. ¿Ve? La levadura es ofrecida en los 2 panes de las primicias en Shavuot, Levítico 23:17. Traerán pan de sus casas para mecer los 2 panes hechos de 1 galón de harina fina horneado con levadura, como primeros frutos para Yahweh.
¿Qué representan estos dos panes? Sí, hablaba de la futura división de Israel en las dos casas de Israel. Recuerde que se ofrecieron dos panes. Dígame. Para o sea, recuerden que se debe, digamos, hay una fiesta, cuando se celebra una fiesta, un moed, un mandamiento puede tener prelación sobre otro. Es decir, me explico. En Shabbat no se ayuna, pero si Yom Kippur cae en Shabbat, ¿qué hay que hacer? Ayunar. Hicieron la pregunta en la clase del jueves. Si es Shabbat, ¿cómo hacemos para encender las velas? Si el Pesach, el sacrificio se hacía en la tarde, pero se ofrecía al caer el sol. Entonces, la pregunta que nos hicieron, ¿podemos encender las velas habiendo ya caído el sol? Claro. Recuerde que esto es ¿qué vamos a celebrar? Pesach. Y es un moed, y el moed, pues un mandamiento puede tener prelación sobre otro mandamiento. ¿Sí? O sea, aplicamos Kal Vajomer. Entonces, sí se pueden encender las velas después de haber caído el sol en este Shabbat. Tal vez hayan comodidades que en su forma de interpretarlo digan no. Y tal vez lo enciendan temprano, pero nosotros vamos un poco más pegados acá y con la exégesis. Entonces sí se pueden encender esas velas para la celebración de Pesaj. Se pueden encender esas velas. Amén. Es más, recuerden que estaba escrito que esa noche debían comer y lo que quedara lo debían quemar al fuego. Claro. Entonces, de ahí debemos de tener claro esto, que un misbot puede tener prelación sobre otro misbot. Un misbot tiene prelación sobre otro misbot. Amén. Entonces, estábamos mirando esto, que está representando a las dos casas. Ahí todavía no existía la división. Es más, ni siquiera había rey. Todavía no había rey. Pero se estaba hablando proféticamente cuando se pidió traer dos panes con levadura para la fiesta de Shavuot. Entonces por eso aquí se hace la explicación. Dice, en Hechos 2 vemos un remanente de israelitas de ambas casas morando en diversos lugares, prefigurados por las dos hogazas de pan que representan a las dos casas de Israel, que se convierten en una sola ofrenda unida de las primicias de trigo, mediante su llenura del Ruach HaKodesh como sello de su emunah, de su fe. La levadura en las dos hogazas prefiguraba el hecho de que aunque redimidos por la preciosa sangre del Cordero Yeshua, los dos panes o dos casas de Israel todavía contienen grandes cantidades de levadura en ambas casas o ambas hogazas, solo un remanente creyente. Llegaría a ser la nueva masa sin levadura de Israel del nuevo pacto en la mano de Yeshua. Estos son los mismos panes que proféticamente mecemos Shabbat tras Shabbat, mientras la gloriosa venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos reúne para siempre. Entonces, explico un poquito todo esto. Realmente, cuando se cumple proféticamente después de Yeshua haber resucitado, y era el día de la celebración de Shavuot, allí se presentaron Yahudí que venían de todas las naciones, representando así las dos casas, porque habían también judíos de ahí, y judíos de todas las naciones, representando así las dos casas. Pero ese día que se estaba ofreciendo
o se estaba celebrando Shavuot, solo había un remanente que estaba sin levadura. ¿Cuál era ese remanente? El remanente sobre el cual descendió el Ruach HaKodesh. Los 120 aproximadamente que estaban allí reunidos eran ese remanente, que eran ese pan sin levadura. ¿Ve? Pero luego vienen la representación de todos los que hemos llegado de las naciones a la casa de Israel, y todos, ¿cuál es nuestra condición? Veníamos con levadura, y por primera vez nos presentamos al Eterno, ¿cómo? Con levadura. O alguno de nosotros, cuando se presentó por primera vez al Eterno, ya estaba limpio. No, nos presentamos a Él con levadura, con pecado. Con pecado vinimos a Él, y Él nos ha hecho sin pecado, limpios. Pero entonces ahí, cada vez, como dice aquí, Shabbat tras Shabbat, cada vez que ofrecemos esos dos panes en Shabbat, cada vez que con estos panes estamos recordando las dos casas. ¿Sí ve? Estamos recordando las dos casas y oramos por las dos casas. ¿Para qué? Para que haya restauración, o sea, para que otra vez volvamos a ser uno y sin levadura. Amén. Amén, bendito el Eterno. Vamos a finalizar hasta aquí el estudio que estamos haciendo. La parashá tiene 7 aliyahs y yo les invito a que la estudien. Quien no haya estudiado esta parashá, deténgase. Mañana, con los colombianos, aprovechen el lunes festivo y denle una buena estudiada a esta parashá. Yo les animo a esto porque esta parashá va a ministrar sus vidas, toda. Léanla toda, esta parashá va a ministrar sus vidas. ¿Por qué? Porque es una relación con las ofrendas. Amén. Así que yo les invito a que oremos y demos gracias al Creador por la oportunidad que Él nos ha dado de estar aquí reunidos en esta mañana haciendo este estudio de la parashá y entendiendo todo el significado que tiene las ofrendas en relación con Yeshua y nosotros hoy. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach en esta mañana de Shabbat, porque tu presencia y tu bendición han estado en medio nuestro, y a través de este estudio, de esta porción semanal de estudio de tu Torah, esta parashá, tú nos permites entender, oh Rey soberano, la importancia de estas ofrendas que se debían presentar al templo. Tú nos llevas al entendimiento y nos dejas ver a través de ellas, oh Rey soberano, cómo debe ser nuestro actuar, nuestra vida, y cómo es que nuestro Mesías Yeshua, el, oh Rey soberano, cumplió cada una de estas ofrendas. Él se hizo cada una de estas ofrendas, Padre. Gracias, Eterno, que tu bendición continúe en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.